Listo. Nuevamente, buenos días, Jennifer, Karen, Lucía y Yuri. ¿Cómo están, niñas? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Y Manol y Nicolás, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Muy bien. Buenos días, profe. Bueno, ¿tienen acceso al computador? Nos vamos a dedicar hoy a hacer ejercicios, porque recuerden que hace 8 días vimos toda la parte conceptual de los presupuestos. Ustedes me subieron una actividad de su presupuesto de gastos personal. Adicionalmente, los que están trabajando, pues me colocaban el valor de su salario para mirar a ver si están cubriendo gastos, y los que no estaban trabajando, recuerden que iban a hacer un listado de 10 empleados con sus respectivos salarios para ver hasta qué punto, digamos que ese es el propósito, hasta qué punto podemos cubrir nuestros gastos. Digamos, ese es un primer acercamiento a un presupuesto. Estamos haciendo el presupuesto, hicieron ustedes el presupuesto de sus gastos mensuales y adicionalmente la eventualidad de cuáles podrían ser sus ingresos en función del tipo de tecnología o de pregrado que están estudiando. Bueno, pero los presupuestos básicamente requieren de cálculos. Hay que ejercitarse haciendo cálculos. Si ustedes entran a su plataforma, en la segunda semana, hay un archivo en Word que dice presupuestos. Por favor, entren y ábranlo y vayan abriendo también un archivo en Excel. Nos vamos a poner a hacer ejercicios, a ver qué tan bien nos van. Me imagino que ustedes dominan más o menos Excel y tienen algunas habilidades de carácter matemático. Entonces, esto se aprende como el que monta bicicleta. Móntese y hágale. Eventualmente se aporreará un poquito, pero aprende. Presupuestemos cuántos goles le vamos a meter hoy a Uruguay en niños y niñas. ¿Cuántos les vamos a hacer? 2, profe. ¿2? 3. Pues dicen por ahí. Sí, eso les vamos a meter, los vamos a mandar con el costal lleno para Montevideo. Ya, yo tengo la camiseta puesta. Profe, yo no tengo acceso al computador. Lo podría hacer pues acá por el celular. Sí, No habría eso ningún... por el celular, de lo que se trata, porque esto, no sé, eventualmente lo sumamos, pero todavía no lo he pensado, pero de lo que se trata es de que vayan cogiendo habilidades y que se vayan familiarizando con los cálculos, porque es que cuando hablamos de presupuestar, hablamos de cantidades, porque hablamos de un orden cuantitativo, y unidades, cantidades a futuro, entonces hay que calcularlas. Y respecto a esos cálculos, pues hay que coger ciertos tipos de habilidades. Digamos que hacia eso nos vamos a orientar la clase de hoy, la clase de dentro de 8 días y eventualmente la última clase que tenemos antes de el parcial, a hacer ejercicios para que ustedes vayan desarrollando habilidades y aptitudes en función de cálculos, además para que cojan la metodología y vayan familiarizándose con los tipos de problemáticas que se presentan en las empresas cuando se requiere presupuestar. Profe, qué pena, ¿en qué semana era? En la semana 2, al lado de la tarea que acabaron de subir, ahí entre la tarea y un PDF que dice caso Rino, hay un archivo Word que dice presupuestos ejercicios o ejercicios presupuestos. Para la semana entrante, procuren todos tener Excel, a ver si hacemos de pronto una práctica en clase para no dejarles tareas. O sea, yo los podría llenar de tareas para el fin de semana, ¿no? Fin de semana festivo, colocarles unos 20 ejercicios, entonces ahí se ocupan, pero no, descansen el fin de semana tranquilos. ¿Sí encontraron su archivo, chicos? Sí, profe. Bueno,
Entonces, abramos el archivo y abramos un Excel. Les voy a compartir pantalla, vamos a mirar el archivo y vamos a abrir un Excel que nos permita comenzar a practicar. Listo, perfecto. El archivo es este. Dice ejercicios presupuestos. Entonces, el primero. Dice, la empresa productora de licores Bodegas Danubio S.A. comercializa 3 tipos de vino, seco, semiseco y tinto. El éxito comercial alcanzado en los últimos años permite augurar un crecimiento sostenido de 5, 10% y 15% respectivamente para los productos citados. Además, la compañía establece que para el futuro deben mantenerse existencias de seguridad iguales al 25% de las ventas pronosticadas. Con base en lo indicado y en los siguientes datos, fije el programa de producción del próximo año. Ya aparece una tabla donde nos dice producto, que son los vinos secos, semiseco y tinto, las ventas del año anterior, 2.400, 3.200 y 3.750 cajas, y los inventarios iniciales, que son 300, 500 y 800 cajas. Bien, entonces abramos un Excel y en un Excel podemos trabajar el asunto. Entonces vamos a hacer inicialmente el ejercicio 1. Aquí hay una letra muy bonita que utilizan las universidades en Europa. Todas las universidades utilizan, Georgia se llama. Esas son las universidades que utilizan ese. No utilizan ni Tiny New Roman ni Arial, sino Georgia, y todos los ejercicios, todos los trabajos que uno les envíe tienen que ir en ese tipo de letra. Bien, miremos entonces para tener como referente, podemos trasladar incluso la información para no estar yendo y viniendo. Entonces copiamos, de paso practican que también están de Excel y centramos, ¿verdad? Puede ser en función de unas 8 o 10 casillas y me imagino que ahí tenemos la información exacta. Listo. Ahí ya trasladamos la información. Y la tabla yo se la coloqué, se la había trasladado a Excel para que ustedes la puedan capturar, entonces sencillamente la seleccionan y lo mismo, copiar. Y la podemos trasladar directamente a Excel. Entonces pensemos que por aquí. Listo, trasladaron la información, chicos. Sí, señor. Bien, entonces miremos a ver qué es lo que nos preguntan. Nos dice, la empresa productora de licores Bodegas del Danubio S.A. comercializa 3 tipos de vinos, seco, semiseco y tinto. El éxito mercantil alcanzado en los últimos años permite augurar un crecimiento sostenido de 5, 10 y 15% para los productos citados respectivamente. Además, la compañía establece que para el futuro deben mantenerse existencias de seguridad iguales al 25% de las ventas pronosticadas. Con base en lo indicado y en los siguientes datos, los que están en la tabla de abajo, fije el programa de producción para el año próximo. O sea que lo que nos están pidiendo es el presupuesto de producción. Cuando hablamos del presupuesto de producción, son las unidades que va a fabricar la empresa. Bueno, la producción de cualquier artículo es igual a ¿qué? Es igual a las necesidades, que nuestras necesidades en este caso son las ventas. Lo que nosotros vayamos a vender, pues tendremos que fabricarlo, más lo que vamos a dejar al final, que en este caso sería el inventario final. Mire que por acá dice que la compañía establece como
que para el futuro deben mantenerse existencias de seguridad iguales al 25%. Eso básicamente lo que es el inventario permanente que tiene que estar siempre. Estamos hablando del inventario final y recuerden que nosotros ya miramos todos esos conceptos de inventarios. Y para eso puedo descontar lo que ya tengo, que lo que ya tengo es el inventario inicial. El inventario inicial no lo tengo que producir porque ese ya lo tengo. O sea, fue lo que trasladé el año anterior. Entonces la producción es igual, como les decía, siempre la producción es igual a las ventas. Lo que vendo, pues debo de tenerlo porque va a salir y mal podría yo vender sin tener. Adicionalmente, lo que pienso dejar y a eso le resto lo que ya tengo. Entonces, aquí habría que calcular inicialmente las ventas porque miren que necesitamos las ventas y yo tengo las ventas pero del año anterior. Entonces, podría colocar aquí en este cuadro las ventas pronosticadas, presupuestadas. ¿Verdad? Es más, coloquémoslas en este... Opa. ¿Qué se me hizo este? No. Este que se me hizo el de fin. Mejor por aquí entonces. Dejemos, en vez de, más bien coloquemos aquí para que les quede a ustedes como el referente, el crecimiento inicialmente, porque ahí plantean un crecimiento en ventas, un crecimiento porcentual. Ese crecimiento aparece para cada uno de los productos. Miren que aquí dice un crecimiento sostenido del 5, 10 y 15%, respectivamente para cada uno de los productos. Entonces aquí tendremos el 5, el 10 y el 15%, ¿verdad? Bien, y ya teniendo el crecimiento, entonces sí puedo calcular las ventas pronosticadas. Más bien dejémoslo como ventas presupuestadas. Para el caso es lo mismo, entonces las ventas presupuestadas y las ventas presupuestadas son iguales ¿a qué? Son iguales sencillamente a las ventas del año anterior, ¿verdad? Porque me dice que dice el éxito a nivel alcanzado en los últimos años permite lograr un crecimiento sostenido. Pues el crecimiento obviamente es sobre lo que teníamos el año anterior. Por 1, si usted multiplica cualquier cifra por 1, pues vuelve y le da la misma cifra. Entonces si multiplicamos 2.400 por 1, nos daría nuevamente 2.400, ¿verdad? A eso le sumamos el incremento y entonces ahí básicamente estaríamos incrementando la cifra en el porcentaje. Miren que nos da 2.520. Cualquier otro lo podría hacer de otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? Ah, listo, hallemos el 5% de 2.400, entonces eso me daría el incremento y a ese incremento sumémosle la cifra actual, que es 2.400, miren que vuelve y nos da exactamente lo mismo, pero digamos que este es un procedimiento un poco más largo. Lo que yo les propongo aquí es más abreviado. Perfecto. Y si arrastramos hacia abajo, pues tendremos los incrementos y las ventas pronosticadas de los otros productos. Entonces aquí tendremos que estas serían las ventas pronosticadas de cada uno de los productos. Bien, entonces ya tenemos, miren, aquí ya tenemos las ventas. Me dice, como lo que me están pidiendo es el cálculo de la producción, entonces necesito también el inventario final. Miren que aquí me dice que debo tener existencias de seguridad iguales al 25%, o sea que siempre
en el inventario, al comienzo y al final, deberá aparecer el 25% de las ventas pronosticadas. Básicamente, eso es lo que se llama el stock de inventario. Las empresas establecen unos stock y esos stock son unos stock de seguridad, lo mismo que mirábamos allá cuando hacíamos los cálculos para los sistemas de valoración que decíamos mínimo. Ese valor es lo que le garantizaría a la empresa no tener desabastecimientos, que no llegue algún cliente a comprar y, no, es que qué pena, pero no usted nos está pidiendo 1000 unidades y nosotros nada más tenemos 50. Pues ahí se pierden ventas y adicionalmente se desgasta la imagen de la empresa. Entonces, lo que se hace es siempre establecer una política en cuanto a las existencias permanentes que garantice el que se abastece a los posibles o potenciales compradores. En este caso me dicen que es del 25%. Entonces, podemos colocar ese 25% acá. Existencias de seguridad. Y me dicen que las existencias de seguridad deben ser permanentes del 25%. Y podemos calcular, este sería nuestro inventario final. Nuestro inventario final corresponde a las existencias de seguridad que nos están pidiendo. Entonces, si lo vamos a calcular, lo que tendríamos que hacer es sencillamente multiplicar las ventas pronosticadas por las existencias en seguridad, que son del 25%. Pulsamos F4 para que se nos permanezca constante y poder hallar el 25% de los otros productos. Para el caso del primer producto serían 630 cajas y para el caso de los otros productos sencillamente arrastramos hacia abajo. Tendremos 8.800 y 1.078 cajas de cada una de esas referencias de vino. Y ahí ya tenemos, digamos que, los insumos que necesitamos para el cálculo. Mire que aquí decimos ventas. Las ventas pues son las ventas pronosticadas porque nos están diciendo que hagamos el presupuesto de ventas para el año siguiente, no el de este año. Esto fue lo que ya pasó. No, nosotros necesitamos las ventas presupuestadas. Me dicen que a eso debo sumarle el inventario final. Ya tengo el inventario final. Y uno pues obviamente tiene los inventarios iniciales que son los finales del periodo anterior. Entonces aquí podemos calcular la producción, que es lo que me piden. La producción presupuestada. Y en este caso la producción presupuestada, recuerden que la producción es igual a las ventas más el inventario final menos el inventario inicial. Ya tenemos todos los insumos, entonces las ventas más el inventario final menos el inicial, que lo tenemos aquí. Ahí estoy hallando la cantidad que debo de producir de cada una de esas cajas y cada una de esas referencias de vinos. Para el caso del vino seco, deberé producir 2.850 cajas. Para el caso del vino semiseco, 3.900. Y para el caso del vino tinto, 4.590. 91, porque hay un punto 63. Profe, ¿se puede parar en la casilla, por favor? ¿De la producción? Sí, gracias. Bien, ahí te muestro qué fue lo que relacionamos. Bien, hasta acá. Y con respecto a este problema, ¿tienen alguna pregunta o están entendiendo? Profe, ¿podría por favor pararse en la casilla del inventario final? Para hallar el inventario final, multiplica las ventas presupuestadas por
25. Las existencias de seguridad. Cuando uno dice existencias de seguridad es como, mire, usted por lo menos siempre debe tener esto. Eso es algo así como, qué sé yo, la costumbre de salir uno todos los días y llevar algún dinero en la billetera. Entonces, no, yo todos los días por lo menos salgo con 10.000 pesos, porque necesito... Profe, qué pena. ¿Será que te puedes poner en la casilla de ventas presupuestadas un momentico? Sí, señora. Es que no me sale la segunda, el de 3.520. Pues no sé, multiplica, Ah, ya, ya, revisa de gracias, una ya. vez. Ahí no tienes que fijar nada, porque si fijas se te queda casado. Y recuerda que mira que los porcentajes son diferentes, son 5, 10 y 15. No es el mismo, no sucede lo que sucede con las existencias de seguridad, que las existencias de seguridad es el mismo porcentaje, entonces lo podemos fijar. Para el caso de las ventas presupuestadas no, porque son crecimientos distintos para cada uno de los productos. Bien, preguntas. ¿No tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, entonces pasemos a nuestro segundo problema. ¿Qué dice el segundo problema? Dice aquí, un grupo de inversionistas argentinos consiguió hace 5 años la autorización de una compañía francesa para comercializar en los países integrantes del Mercosur una línea de productos de precisión electrónica. Los registros históricos y la aceptación de dichos productos indican que en el futuro las ventas de los productos alfa, beta, gamma y epsilon pueden crecer en un 3, 5, 7.5 y 10% respectivamente. Además, la dirección de la empresa argentina considera razonable sostener la política relacionada con la rotación de inventarios como marco de referencia para determinar los niveles finales. Aquí, regálenme un segundo que aquí falta un dato. Por favor, escriban ustedes allá. Esta rotación es equivalente a 45 días. Colóquenlo ustedes allá, por favor. Está 45, 30, 15, 10. Listo. Ese dato lo voy a ahorrar sin darme cuenta. Entonces, por favor, coloquen en su archivo. Dice, finalmente, dice, además la dirección de la empresa argentina considera razonable sostener la política relacionada con la rotación de inventarios como marco de referencia para determinar los niveles finales. Esta rotación, ¿por qué se desconfiguró este archivo? Esta rotación es equivalente a 45, 30, 15 y 10 días. Sí modificaron, chicos, no sé por qué razón borró una información cuando lo pasé a la plataforma. 45, 30 y cuánto.
45, 30, 15 y 10 días. Y finalmente les dice, con base en los siguientes datos, los que están en la tabla, establezca el presupuesto de compras en cantidades y precios. Bien. Trasladémoslo entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Copiemos. Para tener la información en el Excel como referente. Entonces, peguemos aquí. Ups. Esto de un tamaño de 15 es lo que son estas filas. Este no es nuestro problema 1, sino nuestro problema 2. Y centremos en función de el mismo espacio que utilizamos antes. Damos una casilla adicional. Listo, perfecto. Adicionalmente, aquí hay un párrafo adicional, dice con base en los siguientes datos, pues trasladémoslo también. Y finalmente traslademos nuestra tabla que nos suministra el problema. Bien, entonces, ¿qué hacemos, niños? Aquí ya no me preguntan por la producción, sino por las compras. ¿Hay alguna diferencia entre la producción y las compras? Para el caso del cálculo de unidades. ¿Qué produce uno en una empresa? O sea, ¿qué fue lo que produjimos nosotros en este ejercicio? ¿A qué corresponde esta producción? En el primero fue vino. Vino, sí señora, vino. Pero digamos que las unidades, ¿a qué corresponden? Esas 2.850 unidades, cajas, ¿a qué hacen referencia? ¿A lo que se va a vender? Lo que se va a vender, pero recuerden que nosotros también tenemos que dejar algo y tenemos en este momento algo. Básicamente lo que terminan produciendo las empresas son los requerimientos que tienen y los requerimientos están en función de las ventas más los inventarios iniciales menos los inventarios finales, iniciales, perdón. Las ventas más los inventarios finales menos los iniciales. O sea, los requerimientos. Eso es lo que producen las empresas.
Y si la empresa no produce, sino que es una empresa que se dedica a comercializar, pues la empresa no va a producir, porque comercializa. Entonces, las empresas que comercializan lo que hacen es comprar productos ya hechos. Entonces, para el caso del cálculo, la diferencia entre la producción y las compras, pensando que la de arriba es una empresa que se dedica a la producción y que la de abajo es una empresa que comercializa. Miren que aquí dice una empresa francesa para comercializar, pues es ninguna. La diferencia es que uno lo produce y el otro ya lo compra hecho. Entonces, en este caso, las compras de esta empresa van a ser igual a lo mismo que teníamos antes. ¿A qué? A las ventas que vamos a tener más el inventario final menos lo que ya tenemos, que es el inventario inicial. La diferencia entre uno y otro es, como les digo, que la empresa que tenemos arriba, ellos mismos producen las cajas de vino, mientras que esta empresa que se dedica a comercializar componentes electrónicos, eso lo que indica es que ellos no los hacen, sino que los compran ya hechos y los venden. Entonces, aquí ya no hay que calcular producción, sino compras. Pero digamos que en cuanto al cálculo numérico es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué será lo primero que debemos hacer en este caso? El crecimiento. Calcular el crecimiento en las ventas, ¿verdad? Entonces, primero traslademos el crecimiento. El problema es exactamente igual. El crecimiento porcentual, para poder tener el referente allí. Y el crecimiento porcentual, ¿qué nos dice? Nos dice que crecen en un 3%, entonces 3%, en un 5%, en un 7.5% y finalmente en un 10% cada uno de sus productos. Teniendo el crecimiento ya podemos encontrar las ventas presupuestadas, o sea, las ventas del otro año. Y para este caso nuestras ventas presupuestadas van a ser iguales, recuerden, a lo mismo, las ventas del año anterior, pero me dicen que van a crecer para el año siguiente, van a crecer en un 3%. Entonces, si multiplicamos por 1, permanece estable, y si le sumamos el 3%, pues lo que calculamos es la venta ya incrementada en un 3%. Entonces, para el caso del primer componente, que es alfa, las unidades que se piensa, se calcula, se presupuesta que se van a vender son 12.300, y para los otros 16.800 en beta, 8.600 en gamma y 22.000 en epsilon. Miren que aquí es muy evidente, están vendiendo 20.000 y si incrementan en un 10%, pues el 10%, 20.000 son 2.000, 20.000 más 2.000, 22.000. Bien, me imagino que hasta acá no tenemos ningún problema. Ahora, lo otro es que me dice que hay un inventario y que los niveles de los inventarios finales deben corresponder a una rotación. ¿Qué es una rotación de inventarios? Básicamente, cuando se habla de una rotación de inventarios, lo que me están diciendo es, mire, usted agota sus inventarios cada tantos días. Entonces aquí me dice, mire, cada 45 días usted está agotando sus inventarios, en el caso del primer producto, para el segundo cada 30 días, para el tercero cada 15 días y para el tercero cada 10 días, usted está agotando ese inventario.
Entonces, para que no se queden ceros, procure tener siempre esa existencia permanente. Entonces, aquí podemos colocar la rotación, ¿verdad? Y la rotación del primero es 45 días, para el caso del segundo son 30, el tercero son 15 y el último son 10 días. Y me están diciendo, mire, mantenga permanentemente las ventas que usted haría en esa cantidad de días. ¿Cómo hacemos para calcular cuáles son, por decir algo, las ventas que tenemos de este primer producto que es alfa en 45 días? ¿Se les ocurre algo, chicos? Recuerden que estas ventas que tenemos acá, las presupuestadas, corresponden a un año. Mire que aquí dice ventas. Estas son las ventas del último año, o sea, son las del año anterior, y nosotros calculamos en base a las ventas del año anterior, las ventas presupuestadas, pues obviamente para este año. Entonces, esas ventas corresponden a un año, esas cifras. ¿Qué podemos hacer para calcular las ventas de 45, 30, 15 y 10 días? ¿Qué sería lo que correspondería a nuestro inventario final? No podemos hacer nada. ¿No sería dividir las ventas presupuestadas entre, digamos, los 45 días? ¿Y qué obtendrías si divides entre 45? Profe, si son las ventas del año, ¿no? Sí, señor. Entonces tendríamos que saber qué vale como cada día, ¿sí? Sí, señor. Para saber cuánto necesitamos ¿cómo era? Para los 45 días, en este caso, para el primer producto. Sí, eso. Entonces, lo que Exacto. tú me dices es que cojamos lo de un año, ¿sí? Y lo dividamos en la cantidad de días del año, pues pensemos en años comerciales, 360, y en este caso tendríamos las ventas de un día, ¿verdad? Sí. Y lo multiplicamos por el número de días que me están diciendo que debo de tener. Sí, eso es perfecto. Si ustedes cogen sus ventas presupuestadas, que son del año, y las dividen en el número de días que hay en el año, que son 360, años comerciales 360, pues van a tener las ventas de un día. Y si eso lo multiplican por la rotación, que es el número de días que le dicen que tengan existencia, pues van a tener la cantidad que debo de tener permanentemente de acuerdo a la política de la empresa. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro, profe. ¿Listo? Entonces aquí lo que me dice es, mire, sus inventarios finales van a ser de 1545 unidades. Si arrastramos hacia abajo, pues nos va a dar la cantidad de inventario final, de unidades en inventario final, para las otras referencias. Bien, ya tenemos nuestras ventas, tenemos nuestro inventario final y miren que también tenemos el inventario inicial, entonces podemos calcular las compras, ¿no? Calculen las compras y me dicen por favor cuánto les da para cada uno de esos productos. Miren que aquí dice que las compras son iguales a las ventas, que las ventas ya las calculamos, más el inventario final que ya lo calculamos, menos lo que tenemos que es el inventario inicial, que ese me lo suministra la información del problema. Entonces ya tenemos todos los insumos
para calcular las compras. Entonces, por favor, calcúlenlas y me dicen cuánto es el asuntito. Profe, el primero me dio 12.405 ¿Cuánto te dio? 12.405. Vamos a ver si 12.405. eso es cierto. Sí, señor, 12.405. Y se arrastran hacia abajo, pues obtienen los otros. Bien, pero miren que aquí me dice, con base en los siguientes datos, establezca el presupuesto de compras en cantidades. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces podemos colocarle aquí cantidades. Y precios, los precios si no los tenemos, ¿cómo hallamos el valor que nos cobran por eso? Lo otro sería las compras en precios, o sea, lo que nos cobran por esas compras. Marquemos esta hoja y coloquémosla aquí. Edición 1 y 2. El tercero hay que hacerlo en otro hoja porque tiene una información mucho más extensa. Bien, ¿cómo calculamos los precios que pagamos por esas compras de esos componentes? Multiplicando el precio por las cantidades. Multiplicando precios, ¿por qué me dices, perdón? Cantidades. Entonces, cantidades por precio. Perfecto, eso funciona perfecto. Aquí estarían, si arrastramos hacia abajo, tenemos los valores. Entonces, para el caso del primer componente, son $16.126, en el segundo, $43.940, en el tercero, $47.995 y en el último, $104.453. Y podemos totalizar por aquello de saber la inversión, que esa podría ser una pregunta. ¿Cuánto es el valor total que suman las compras? Entonces, el valor total de las compras que va a hacer esa empresa en el año presupuestado es de $212.515. Profe, qué pena, no vi cómo salieron las compras en precios. Señora, Que no vi cómo salieron las compras en precios. multiplicas cantidades por precios. Mira, estamos multiplicando las compras en cantidades por el precio de cada uno de los componentes. Listo. Y arrastras hacia abajo, entonces te da para las otras referencias de cada uno de esos componentes. Y ya le podemos dar un formato a esta tabla para que nos quede como pareja.
Bien, ¿alguna pregunta con este segundo problema? Son muy similares, la diferencia es que una es una empresa, como les decía, de manufactura, en el caso de la primera, y la segunda es una empresa comercializadora. Entonces, cuando se es comercializador, no se produce nada, se compra lo que otros hacen. Pero, pues para el caso, digamos que termina siendo exactamente igual. Ah, bueno, y aquí tenemos un elemento adicional que es que no me dicen exactamente el valor, porque por decir algo aquí me decían el 25%, entonces era calcular nada más el 25%, sino que me dan una rotación distinta para cada producto. Entonces me dicen, mire, mantenga existencias permanentes para 45, 30, 15 y 10 días. Eso es algo así como lo que uno hace por decir algo. Yo a veces le insisto al Transmilenio durante mucho tiempo, pero me canso. Ahorita, bueno, estamos en virtualidad. Hace rato que no me subo en el transporte masivo. Pero me canso del carro porque uno se mete en los trancones, entonces le ensayo el Transmilenio. Y cuando le ensayo el Transmilenio, yo lo que hago es que recargo la tarjeta y la mantengo con un saldo mínimo. Porque uno no sabe qué tantas vueltas tiene que hacer. Entonces, usualmente la tarjeta digo, bueno, por lo menos debo de tener 10.000 pesos por si tengo que hacer más de uno. Cuando me doy cuenta que estoy por debajo, vuelvo y recargo 10.000 para tener la tarjeta ahí actualizada y que no me coja en algún momento. No tengo plata y tengo que ir a retirar al cajero y resulta que la tarjeta tampoco tiene, entonces me toca ponerme a dar vueltas con eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con este segundo problema, niños y niñas? No, señor. Todo claro como las aguas del río Bogotá. Bien. Vamos a utilizar una hoja aparte para el ejercicio 3. Lo que pasa es que el ejercicio 3, digamos que tiene un grado de complejidad un poquito diferente y tiene mucha más información, entonces calculémoslo en una hoja aparte para no mezclarlo con los anteriores. Miremos qué nos dice el ejercicio 3. Dice, la empresa de juguetes Reno se encuentra estudiando la rentabilidad de una nueva línea de juguetes que se venderá únicamente a minoristas el próximo año 2020. O sea que la situación que me plantean es la del 2019 y en función de la situación del 2019 deberé calcular lo que se presupuesta para este año. Y aparte de eso, trae una información para contextualizar. Dice, el sector de juguete en el que opera Reno S.A. es un sector que tiene como característica el reducido tamaño medio de las empresas. La media del sector es de 25 empleados. Se trata de un sector con una fuerte estacionalidad, lo cual es cierto. Recuerden que los juguetes se venden más que todo a final de año, entonces eso es una estación, puesto que la mayor parte de las ventas se producen en el último trimestre del año en la campaña de Navidad. O sea, te están diciendo que un 57% de las ventas se hacen en el último trimestre, que estaríamos hablando de octubre, noviembre y diciembre. En la actualidad, la empresa vende a un precio de mayorista de 19.000 y minorista de 25.000. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas, cuando se les compra en volumen, usualmente ofrecen unos precios más bajos a los distribuidores. Una cosa es ir a comprar un solo artículo, otra cosa es ir a comprar varios. Yo por decir algo, a final de año, cuando no existía Netflix, me aficionaba a ver películas, esa era la entretención. Entonces, esas películas en la calle, miren que la gente le dice, no, si lleva una se la venden en 2.000, pero si lleva 3 se las venden en 5.000. Pero si ustedes van al centro, allá a la 13 abajo de la estación del tren, más o menos llegando a la 25, hay una cantidad de centros comerciales que son especialistas en esas películas. Si las compra uno sueltas, se las venden a 1.500, pero si compra uno siquiera 20 películas, terminan vendiéndoselas a 600 pesos la unidad. O sea, en volumen siempre las empresas y los comerciantes dan descuentos. Bueno, entonces dice que en la actualidad la empresa vende a un precio de mayorista de 19.000 y minorista de 25.000. Adicionalmente dice previsiones para la nueva línea de juguetes. Dice, el presidente de la compañía está examinando las cifras presupuestadas para la nueva línea de juguetes en el caso de producción propia, anexo 1. Ahorita miramos el anexo. Juguetes Beta, un importante mayorista del sector, le ha mandado una oferta para sacar una marca blanca de juguetes. Su oferta consiste en comprar a Reno 2.000 juguetes más la capacidad sobrante trimestral a un precio unitario de 16.000. O sea,
3.000 pesos por debajo del precio que ellos ofrecen a los minoristas. A su vez, Beta venderá este producto a sus clientes a 20.000. El nuevo producto también se va a vender a minoristas a 25.000, o sea que ellos siguen conservando este precio de acá para el nuevo producto, siendo el precio recomendado de venta al público 30.000. Las previsiones de ventas a minoristas son de 10.000 juguetes en el primer trimestre, 17.000 y 10.000 en el segundo y tercer trimestre y de 35 juguetes en el último trimestre del año. O sea, ahí está la producción y para los 4 trimestres. Para los 4 trimestres del año. El gerente, a su vez, lanza una contrapropuesta beta para acceder a su propuesta. La acepta siempre y cuando se asegure un precio de compra de por lo menos de 18.000. Renault responde que lo máximo que paga son 17.000. En cualquiera de los casos, Beta trasladará el aumento a sus clientes. Y nos muestran una tabla. Dice, anexo, total. Y hay unos costos, si ustedes aprendieron costos en los 2 primeros cortes, dice, costos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Materiales directos, aparece una cantidad de materiales directos, mano de obra, aparecen los gastos generales de fabricación, los gastos generales de fabricación fijos y el total del costo de la producción acabada. Adicionalmente, unas unidades producidas, un costo unitario por unidad producida y una capacidad de producción. Adicionalmente, me entregan también, cuál es el comportamiento que ha tenido. Dice que las ventas que han tenido, para el caso del mayorista, recuerden que este beta es el mayorista que trabaja en la empresa, lo podemos colocar si quieren aquí, mayorista. Es de 6.000, 18.000, 13.000 y 3.000 unidades. Y los minoristas están consumiendo 4.500, 3.000, 3.500 y 45.000 unidades en el último trimestre, que recuerden que es el trimestre de mayor venta. Y me dicen, calcule el estado actual de la empresa en cuanto a las ventas y utilidades, y luego calcular la situación en caso de aceptar la propuesta de juguetes Beta. ¿Listo? Todo ese asuntico. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos eso para sus casas y ustedes lo hacen en sus casas? No. ¿No? No, profe, ya que tenemos tiempo. Ya que tenemos tiempo, hagamos Todavía acá. hay Bueno, tiempo. no es que era para ver si estaban ahí todavía. Obvio. Ah, bueno. Por lo menos ya sé que están ahí. Listo. Entonces, traslademos la información y siempre en presupuestos hay 2 componentes. Hay un componente que es la comprensión de la información que le entregan a uno, en este caso, perdónenme que me exprese así, pero el carretazo que me están metiendo a mí ahí con todo ese texto. Y lo otro, cómo diseña uno un modelo para solucionar, y los modelos puede ser cualquiera. O sea, uno mismo tiene que darse un modelo matemático para solucionar lo que quiere calcular. Entonces, bueno, traslademos inicialmente la información. Traslademos esta información por párrafos. Traslademos la información por párrafos. Venga, esto siempre le pasa lo mismo. La altura de esto es de 15 y digamos que siempre vemos en función de... Parece que necesitamos uno adicional. Listo. Traslademos el segundo párrafo. Que el segundo párrafo son las previsiones. Bueno, inicialmente el título. Y ahora sí traslademos la información. También trasladémosla por párrafos como para que no, porque siempre es bastante información.
La verdad es que no, yo les digo que bastante, pues bastante en relación a lo que veníamos haciendo, pero usualmente uno puede encontrar presupuestos que le entregan 200 páginas de información y una cantidad de estudios para que uno haga el presupuesto. O sea, a veces es mucha, mucha más información. Hay problemas de casos empresariales que fácilmente, como les digo, la sola contextualización de la empresa pueden ser 50 páginas y le entregan a uno los estados financieros de varios años. Bueno, en fin. Bien. No sé por qué quedó así. El nuevo. Ah, es que hay dos párrafos acá, lo pasó como dos párrafos. Bien. Aprendimos algo nuevo. Entonces, bien, a veces todos como párrafos. El nuevo párrafo. Entonces sobra como uno. Listo, y traslademos este aquí. Que nos sobran como un par. Bien, aquí trasladamos la información. Lo que hice fue trasladar la información. Tenemos la información ahí, como para poderla manejar a mano. Bien, traslademos las tablas. Las tablas son parte de la información. Entonces dice anexo 1, tabla 1. Cifras previsionales para la unidad nueva de juguetes. Entonces, traslademos eso tal cual está. Cifras previsionales, que es la tabla 1. Eso de previsionales es un presupuesto. Este presupuesto es para la nueva línea de juguetes. Trasladamos la tablita. La configuramos un poco para que no nos quede tan grande. Y ampliemos las celdas por aquello de poder ver las cifras. Bien, quitémosle démosle un formato de cuadros que nos permita ver más y el color a veces termina por distraerlo a uno, entonces dejémoslo inicialmente sin relleno para aquello de Bien, esa es nuestra primera tabla. Miremos ahora qué otra información nos suministra. Dice tabla 2, ventas reales para la nueva línea de juguetes. Tabla de ventas para la nueva línea de juguetes. Traslademos este. Y adicionalmente traslademos la tabla. Y hagamos lo mismo por aquello de la economía procesal. Listo. Y finalmente lo que nos piden. Se piden
Cuando hayan terminado de trasladar la información, me avisan, por favor.
¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Porque no me avisaron, hombre, nos hemos podido quedar aquí todo el día. Y todo lo que quede faltando lo tienen que hacer ustedes en su casa. Bien. Dice, calcular el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. Bien, miremos algunas cosas por análisis antes de comenzar. A ver, miremos a ver si esto está bien. Miren lo que pasa acá. Me dice que gastos generales de fabricación fijos y aquí dice total costo de producción. Recuerden que el costo de producción es la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Estos que son variables, ¿verdad? Y estos que son fijos. Miremos a ver si esa suma está bien hecha. Miren que nos da 278,400, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces, formulémoslo sencillamente. Ese resultado viene de este más este más este más este. De ahí es de donde proviene ese resultado. Mire, aquí aparece 364. Si arrastramos hacia la derecha, efectivamente nos da 364. Y si arrastramos, pues nos quedan los mismos resultados que estaban, pero formulados. Esto lo que es, este total del coste de producción es la sumatoria de todos los costos. Bien, aquí hay una producción en unidades y hay unos precios, que es un coste unitario, perdón, un precio no, sino un coste unitario. ¿De dónde proviene ese coste unitario, niños? Buenos días. No es posible entregarte el domingo, puede ser temprano en la mañana, pero es que mañana tengo clase. Y además estoy comprometido con unas mallas de hotel y de Gandhi. Y es pequeño, pues no tengo que pero yo mañana quedo libre, mañana de la noche. Pero podría pegar el lunes, perdón, domingo, en la mañana bien temprano. ¿Cuál es el costo unitario ahí, chicos? ¿Ah? O sea, ¿de dónde salen estos 23,2? Como les decía, aquí hay mucho que es de análisis. ¿Cuál es nuestro costo total de producción para el primer trimestre? $278. Bueno, 278,400,000. ¿Y cuántas unidades hicimos con esos 278,400,000? 12.000. Pues entonces, obviamente, si dividimos lo que nos costaron todas las unidades, que en este caso son 278,400, entre el número de unidades que hicimos, pues me da el costo unitario. Miremos a ver si eso está bien hecho, miren. Menos mal que revisamos. Miren que ahí dice 23,2 y en realidad son 23,200. Por alguna circunstancia, la información se corrieron ellos una coma. De hecho, si ustedes miren que aquí habla de que venden a 25. Y si yo voy a vender a 25, tendría que ser muy usurero para que a mí costándome 23,2 pesos yo termine vendiendo en 25,000. Entonces, reformulemos esto, niños. Tomemos el costo total dividido en la cantidad de unidades. Me imagino que para las otras también es igual. Estos asumen 15,2 como 15,200. ¿Sí ven? 15,200 y así sucesivamente. En resumen, ese costo total es sencillamente, perdón, el costo unitario sencillamente es el costo total dividido entre el número de unidades. Tendría que mirar los estados financieros porque eso depende de la dimensión de los estados financieros. Obviamente, hay unos estados financieros, es decir, el mejor estado financiero de la página de la Política Económica Real, que tiene unos estados financieros grandísimos, la composición de EVA, recuerda que le va a ser un apartamismo, un poco por medio de la
a veces en cuanto al tipo de préstamo que hayan hecho los casos de interés es muy significativo. Entonces, envíame primero los estados financieros, yo los miro y te diría exactamente el valor. ¿Listo? Bueno, entonces ya recalculamos el asunto. ¿Qué me dice? Calcular el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. ¿Qué es lo que está vendiendo? Miren que aquí dice ventas reales para la nueva línea de juguetes. Aquí estamos asumiendo, están asumiendo que la empresa vende esas cantidades. Entonces calculemos el primer punto. Entonces, asumámoslo acá. Bueno. Entonces me dice, ventas reales para la unidad nueva de juguetes por trimestre, calcular el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. Bueno, el estado actual de la empresa, costo unitario, ventas, ¿qué es lo que está vendiendo la empresa? Entonces, las ventas de la empresa. Vamos, así parezca un poquito infantil y dispendioso. Traslademos inicialmente esta tabla, no la dejemos como parte de la, dejémosla ya como parte de la información, pero trasladémosla hacia abajo. Ellos me dicen que esa es la situación actual, ¿verdad? ¿A cómo están vendiendo ellos? Arriba hay una información. Las ventas en unidades ya las tenemos ahí. Tenemos que calcular las ventas en pesos. Miren que ellos dice aquí aparece. Dice que ellos están vendiendo a un precio de mayorista de 19.000 y de 25 minorista. Aquí les resalto en rojo. Entonces podemos trasladar esa información abajo para tenerla como referente. Entonces aquí podemos colocar entonces, precios de venta. Entonces, mayorista. El mayorista le están vendiendo a 19.000. Y minorista le están vendiendo a 25. Lo que tenemos aquí son las ventas en unidades. Entonces vamos a calcular las ventas en pesos. Ya no en unidades, sino en pesos. Y podemos calcularlas igual como veníamos por trimestres. La misma información que tenemos al otro lado. Listo. Entonces, en pesos, ¿cuáles serán las ventas de esta empresa? Ellos le venden a mayoristas y minoristas, pero tienen unos precios diferenciados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le están vendiendo en el primer trimestre a Beta? $6.000. Por eso, y si queremos saber 6.000, y si queremos saber cuál es el valor de esos 6.000 en total, entonces, ¿qué hacemos?
se multiplicaría por el precio que tiene Reno a los mayoristas. Precio de mayorista. Y démosle F4, con eso lo podemos arrastrar. O sea, le están vendiendo en el primer mes, en el primer trimestre, perdón, 114 millones. Y miremos en los otros meses cuánto le están vendiendo. Y la misma situación sería con los minoristas, pero en este caso pues cambian las cantidades y cambian el precio porque a ellos les venden un poco más caro. Como les compran en pequeñas cantidades, les venden un poco más caro. Le pulsamos F4 para mantener. Estas son las ventas que ellos tienen para minoristas y mayoristas. Profe, ¿será que puedes repetir, porfa? Bien, vamos a calcular, les decía yo a ustedes. Partamos de cero otra vez. Tenemos las ventas, pero en unidades. Y necesitamos las ventas en pesos. Entonces, ¿qué le vendemos a Beta? En el primer trimestre le vendemos 6.000 unidades. Y esas 6.000 unidades las multiplicamos por el precio al cual estamos vendiendo a los mayoristas, que es 19.000. Perdón. Pulsamos F4 con el propósito de mantener este precio estable para poder calcularlo los otros trimestres. Entonces nos dice que para el primer trimestre le vendimos 114 millones y si desplazamos hacia la derecha, pues nos da las ventas para los otros trimestres. Y hacemos lo mismo con los minoristas, pero pues las cantidades cambian, son 4.500 y el precio también porque a ellos les venden un poco más caro. Y pulsamos F4 con el propósito de mantener estable ese precio. Y arrastramos hacia la derecha y tendríamos el total de las ventas, en este caso para minoristas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen algún problema? Bueno, asumo que no. Si no me dicen nada. Totalicemos esas ventas. Pues si vamos a totalizar, sencillamente es sumar lo que le vendemos a los minoristas y a los mayoristas y me dará el total de ventas por trimestre. Listo, tenemos el total de ventas. Ahora, recuerde que las ventas son los ingresos, pero aquí me dice calcular el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. ¿Qué son las utilidades de una empresa, niñas y chicos? La diferencia entre la venta y el costo. ¿La diferencia entre qué y qué, perdón? La venta y el costo. La venta y el costo. Ya tenemos las ventas, entonces ahora saquemos los costos de esa empresa. A ver cómo anda de costos. Y cuando saquemos, como bien dice su compañera, después de que hallemos los costos, entonces podemos mirar a ver si está perdiendo o ganando, cómo se comporta. Y los costos pues también son por trimestres. Tienen unos costos diferenciados por trimestre. Listo, ahí tenemos nuestros costos. Entonces, ¿cuáles son los costos de una empresa? Recuerden que nosotros tenemos unos costos fijos y unos costos variables, ¿verdad?
En este caso, para las ventas, ¿cuáles son los costos variables? Dependiendo de las ventas unitarias. Sí, señora, dependiendo de las ventas unitarias. Muy bien. Entonces, tendremos que sumar todas nuestras ventas aquí, en unidades. Entonces, el total de unidades que estamos vendiendo, sumarlas, ¿verdad? En el primer trimestre vendimos 10.500 unidades y en el segundo y en el tercero 21.000, 16.500 y 48.000. Entonces, hallemos los costos totales de una vez. Bueno, ¿cuánto me valen a mí esas 10.500 unidades? Pues sencillamente multiplico las 10.500 por el costo que arriba está el costo unitario. Por trimestre, miren que aquí dice costo unitario. Este es el costo unitario del primer trimestre, 23.200. Miren que aquí hay unos gastos fijos de fabricación. La incidencia de estos gastos es lo que hace que cambien o fluctúen esos valores de los costos unitarios. A mayor producción, pues como hay un componente de costo fijo, el costo por unidad será menor. Y a menor producción, el costo de producción será mayor, pues por lo que hay que mantener ese costo fijo. Miren que aquí, cuando producimos 12.000 unidades, nos vale 23.200. Pero si producimos 24.000, se nos reduce el costo. Y si producimos 48.000, también se nos reduce. Estas 12 y estas 12 son iguales, entonces siempre el costo unitario ahí será igual. Pero siempre, y tengan en cuenta eso, eso es lo que se llama apalancamiento operativo. Las empresas, dentro de más produzcan, manteniendo igual cantidad de costos fijos, el costo unitario se reduce. Piensen ustedes, por decir algo en el caso mío, a mí me pagan lo mismo, si yo llevara esto a horas, me paga la universidad lo mismo, si le doy clase a 10 que si le doy clase a 50, pero a la universidad termina siendo ¿qué? Como un prorrateo de mi sueldo, listo. Si es que le da clase a 10, pues dividamos el sueldo de él entre 10 y miramos a ver cuál sería el costo para cada uno de los estudiantes. Pero si hay 50, y por decir cualquier tontería, a mí me pagan 50.000 pesos por hora, si hay 50, pues cada uno estaría pagando 1.000 pesos. Pero si hay 10, cada uno estaría pagando 5. Y si hay uno nada más, pues ese uno tendría que pagar los 50.000. Entonces, teniendo unos costos fijos, a mayor producción, los costos se reducen, a menor producción, los costos son más altos. Bueno, entonces para el primer trimestre de 23.200 multiplicamos las unidades que vendimos en el primer trimestre y nos da 243.600.000. Y podemos hacerlo igual para los otros trimestres. Ahí me cambian unos costos, ¿no? Miren que los costos van variando. Porque aquí los costos para el primero son de 23.200, para el segundo 15.200, para el tercero 23.200 y para el último 11.200, porque en el último periodo es cuando más venden. Recuerden que la información decía que había una estacionalidad y obvio cuando más venden es cuando más producen. Aquí están a plena capacidad. La capacidad instalada de 48.000 unidades. O sea que esos son los costos totales. Profe, qué pena, ¿lo puedes repetir? Bien, si vamos a hallar los costos totales, sencillamente tendrías que multiplicar el número total de unidades que vendiste por el costo correspondiente a ese trimestre, que recuerden que eso lo tienen aquí por trimestre. Miren que aquí me dice que las unidades, el costo unitario de ese trimestre es de 23.200, entonces multiplicamos unos por otros. Y sencillamente desplazas, multiplicas unidades por costo unitario. Recuerden que en cada uno de los trimestres el costo cambia. Bien, entonces si queremos sacar, este es el desarrollo del primer punto, me dice, calcule el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. Entonces, miremos entonces las utilidades. Entonces, cálculo de utilidades.
cálculo de las utilidades, ¿a qué corresponde? Ventas menos costos. El costo de las utilidades, el cálculo de las utilidades, ¿a qué corresponde? Lo que nos había dicho su compañera. Sencillamente, las ventas menos el costo. Entonces, tomémoslo por trimestre. Y podemos colocar el primer trimestre. Y así sucesivamente. Segundo y tercer trimestre. Segundo, tercer y cuarto trimestre. Bien. ¿Y qué tenemos? Sencillamente tenemos las ventas. Lo que vendimos lo habíamos calculado. Miren que aquí tenemos el total de ventas para cada uno de los trimestres. Menos el costo. Y el costo lo acabamos de calcular. Y si hacemos lo que nos decía su compañera, que es restar ventas menos costos, sabremos si están perdiendo o están ganando. Entonces, sencillamente tendremos la utilidad. En este caso, la utilidad serían las ventas menos el costo. En el primer trimestre están perdiendo plata. Y ya para los otros meses, me imagino, miren, en el cuarto vuelven a perder, pero en el segundo y en el tercero vuelven a perder, pero en el segundo y en el cuarto están ganando. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Qué pena. Bueno, estamos trasladando, mira, trasladamos las ventas, aquí ya las habíamos calculado, entonces trasladamos las ventas. Y trasladamos los costos, que los costos también, miren, los acabamos de calcular, están aquí. Trasladamos los costos, en este caso, el cálculo que hicimos. Y finalmente, si queremos saber las utilidades, pues sencillamente restamos las ventas menos el costo. ¿Listo? Sí. Esa sería la situación, que es lo que me están preguntando, la situación actual. Miren lo que dice. Calcular el estado actual de la empresa en cuanto a ventas y utilidades. Miren que aquí la información me decía ventas reales para la línea. O sea, las ventas reales son estas, es la situación actual. Ahora, ¿qué me piden el segundo? Calcular la situación en caso de aceptar la propuesta de Juguetes Beta. ¿Qué me dice Juguetes Beta? Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Esto es una cuestión de lógica. O sea, modelos para presupuestación existen tantos como problemas haya. Pues, uno no podría tener un modelo exacto, una ecuación exacta que siempre le solucione todos los problemas puntuales, porque pues, los problemas puntuales de las empresas son específicos y son del momento. Es diferente, por decir algo, calcular las ventas para una empresa que ya está en funcionamiento que para una empresa que va a incursionar en el mercado. Una empresa que va a incursionar en el mercado, ¿qué es lo que hace? No, nosotros calculamos que podemos tener una participación del 5% del total de las ventas de ese sector de la economía, o el 1%. Entonces, ahí el mecanismo de cálculo es distinto. O calculamos que la capacidad instalada que tenemos la podemos colocar nada más en un 80% y que esas serán nuestras ventas. En fin, digamos que las problemáticas siempre son distintas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien. ¿Van a calcular el punto 2? Silencio absoluto. ¿Será? Que si van a ¿Será? calcular el punto 2.
Calcular la situación en caso de aceptar la propuesta de juguetes beta. ¿Cuál es la propuesta de juguetes beta? Aquí dice, provisiones. El presidente de esta compañía está examinando, muestran que esto nos quedó más grande de lo que debería. El presidente de la compañía está examinando las cifras presupuestadas para una línea nueva de juguetes en el caso de la producción propia. Anexo 1. Juguetes Beta, un importante mayorista del sector, le ha mandado una oferta para sacar una marca blanca de juguetes. Su oferta consiste en comprar a Renault 2.000 juguetes más la capacidad sobrante trimestral a un precio unitario de 16.000. A su vez, Beta venderá este producto a sus clientes a 20.000. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, ellos le compran a usted todo lo que produzca, pero ya no se lo van a comprar porque ellos son mayoristas. Ya no se lo van a comprar a 19, sino a 16. Pero todo lo que usted produzca, ¿a dónde radica, digamos que, lo atractivo de la propuesta? Que ellos me están diciendo, mire, reviente usted la línea de producción, produzca todo lo que pueda, que si usted produce todo lo que pueda, yo se lo compro, pero no se lo va a comprar a 19, sino a 16, porque va a comprar unos volúmenes todavía más grandes de los que le estoy comprando en este momento. Habría que mirar si eso es rentable para la empresa, porque es que estamos bajando de 19 a 16 y le vamos a vender en volumen. Entonces, por decir algo, si ustedes miran, aquí hay algunas líneas de producción que con unas capacidades están por encima de 16. Mire, esto está por encima de 16, esto está por debajo, esto está por encima de 16 y esto está por debajo. La ventaja es que ellos me dicen, no, produzca al tope, produzca como si en su capacidad instalada. La capacidad instalada de esa empresa es de 48.000. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. ¿No? ¿Ustedes hacen el segundo punto? Sí, profe. En sus casitas. Y retroalimentamos. Háganlo como ejercicio, ¿sí? Pero no se lo voy a evaluar, no se preocupen. Tú nos Pero, corriges, profe. Señor. Tú no lo corriges. Exacto, pero requisito para que ingresen a clase la semana entrante y les voy a colocar ahí un link de acceso para que me lo puedan enviar. No es evaluable, pero requisito para que entren a clase, que me hagan una propuesta de la solución de eso, así esté mal o tenga algún error, por lo menos hagan el intento de hacerlo, porque es que si no lo hacen, pues no van a adquirir la destreza. Y sencillamente lo vamos a plantear y ustedes corrigen sobre lo que ustedes proponen para la solución del segundo. ¿Listo, chicos? Bueno, Vale. profe. Entonces ustedes en Listo, su casa gracias. piensen el problema, lo socializan y me proponen una solución, lo suben por plataforma, no lo vamos a calificar, como les digo, y sencillamente en clase cada uno de ustedes corrige en función de la solución. Listo, chicos, que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que no se vayan a rumbear esta noche, que porque Colombia va a ganar, nada de eso, mucho juicio. Y nos vemos en 8 días. Recuerden que es festivo, No, entonces profe, muchas que gracias. descansen. A ustedes. Bueno, que tengan profe, muchas gracias. que tengan Gracias, un buen fin de profe. semana. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.